A la sesión número 6, día 14, del curso de Gestión Pública con enfoque de género. Antes de dar inicio, queremos contar con un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de dos jóvenes en las manifestaciones realizadas el día sábado, por Brian Pintado e Inti Sotelo. Gracias. Adelante, profesora. Muy buenas tardes con todos y todas. Les agradezco por habernos acompañado en este minuto de silencio y bueno, espero que podamos seguir contribuyendo desde donde estemos, desde la entidad donde trabajemos, en la edificación de una sociedad auténticamente democrática. Y pues poniendo un poquito de esfuerzo en la transversalización del enfoque de género, yo creo que también podemos contribuir a ese objetivo. Creo que permitirá la construcción de una sociedad democrática. Así que sin más preámbulo, quisiéramos seguir con este curso. Hoy estamos entrando al último tema que trabajaremos de manera conjunta. Esta sesión, por eso, tiene por objetivo tratar de elaborar conjuntamente con ustedes aquello que pueda ser considerado buenas prácticas. Como ustedes recordarán, la última sesión le dedicamos casi exclusivamente a poder escucharles, a poder escuchar todo lo que tenía que ver con el alineamiento a la Política Nacional de Igualdad de Género, un poco las estrategias que guardan relación con los planes, con el PI, con el POI. Analizamos un caso específico que es el del Gobierno Regional San Roque, y a partir de este caso hemos aterrizado muchos de los conceptos, muchas de las categorías que hemos ido trabajando a lo largo de este curso. Por eso, la sesión de hoy guarda relación con una manera de plasmar eso que hemos ido aprendiendo, que son las buenas prácticas. Por eso me gustaría entrar ya de lleno en la sesión. Cuando pensamos en estrategias para transversalizar el enfoque de género en nuestro quehacer institucional, seguramente se nos ocurrirán algunos ejemplos. Yo, de hecho, me parece interesante poder comenzar esto haciendo una lluvia de ideas, como qué es una buena práctica y por qué es importante identificarla. Y antes de lanzar esta pregunta y poder ir respondiendo desde nuestra propia experiencia en esos saberes previos, a mí me gustaría compartir con ustedes una experiencia que de alguna manera se asemeja a lo que podrían ser los mecanismos, pero quizá con algunas diferencias. Hace algunos años, yo diría que esto fue en el año 2012, yo trabajaba como comisionada en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, como ustedes saben, es una entidad autónoma, es un colaborador crítico del Estado y lo que busca la Defensoría del Pueblo es pues trabajar transversalizando el enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad, discapacidad. Y aunque no es exactamente esa su misión institucional, sino defender los derechos humanos y supervisar que la actuación del Estado se cumpla,
siempre está tratando de promover esa transversalización en su quehacer institucional. De hecho, tienen una adjuntía que se llama Adjuntía para los Derechos de la Mujer, que también, al igual que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, todos los años realiza un informe al Congreso de la República analizando algunos aspectos de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres para reportar sus avances. Entonces, esta institución, este ente autónomo, también trabaja a partir de esta adjuntía para los derechos de la mujer a favor de la transversalización del enfoque de género. Efectivamente, estamos ante un autónomo, no es exactamente el mismo rol que tiene el Ejecutivo, no es el ente rector en esta materia como es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero contribuye, colabora a que este objetivo se cumpla, en el entendido que transversalizar el enfoque de género va a contribuir a que se brinde un mejor servicio a la ciudadanía y a que los derechos fundamentales de las personas se cumplan. Es en este contexto que la Defensoría del Pueblo en el año 2012 recibe el apoyo de CUSO, que es una organización internacional, y CUSO le da la posibilidad de contar con voluntarios y voluntarias. Una voluntaria llegó a la oficina, que es la Juntía para los Derechos de la Mujer, y se generó una red denominada Red de Género e Interculturalidad. Yo creo que hace ya un par de semanas o quizá 3 semanas, compartí con ustedes a través de Shirley y del WhatsApp un material que era sobre el uso del lenguaje inclusivo, sobre algunos conceptos fundamentales sobre género e interculturalidad. Ese documento es fruto de esta red de género e interculturalidad. Y yo lo considero una buena práctica porque en ese momento no existía esta figura que son los mecanismos de género que ahora mismo existen en el Estado y de los cuales ustedes forman parte. En ese momento no existía esa figura y se generó no solo para transversalizar el enfoque de género, sino para transversalizar simultáneamente también el enfoque de interculturalidad. Y esto surge por las dificultades que se habían tenido al enfrentar casos. Ustedes saben que la Defensoría del Pueblo, si bien no puede imponer sanciones, no puede imponer multas, lo que emite son recomendaciones, se habían generado casos en los cuales era urgente poder aplicar ambos enfoques simultáneamente. Pero las dos oficinas formaban parte de dos equipos diferentes. Y esas labores de coordinación a veces se hacían complejas porque mientras un equipo, por ejemplo, el equipo de la Oficina para los Derechos de la Mujer, tenía el expertise, el conocimiento sobre temas de género, había otra adjuntía con un programa específico que trabajaba temas de interculturalidad. Pero este equipo tampoco es que tuviera amplios conocimientos sobre género. Entonces, esta iniciativa lo que buscaba era promover puntos focales, comisionados, comisionadas, personas de la Defensoría del Pueblo que estuvieran interesadas en superponer, de alguna manera, en intersectar, creo que es el término más adecuado, intersectar ambos enfoques, género e interculturalidad. Se sumaron a esta iniciativa de manera voluntaria alrededor de 15 personas en la Defensoría del Pueblo de diferentes oficinas. Originalmente solamente se pensó pues en las oficinas vinculadas a género y las oficinas vinculadas a pueblos indígenas, pero luego se sumaron diferentes oficinas que trabajaban otros temas y este abordaje se enriqueció, por ejemplo, con el enfoque de derechos humanos, con el enfoque de discapacidad, porque la Defensoría tiene también oficinas vinculadas, por ejemplo, a la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Y esta iniciativa dio lugar a algunos materiales y, como les digo, creo yo que el compromiso de diferentes personas que funcionaron como piezas clave, como puntos focales para poder transversalizar estos enfoques en el quehacer de la institución. Esa iniciativa que empezó hacia el año 2012 se ha mantenido hasta la actualidad. Y aun cuando yo hace ya varios años que no trabajo en la institución, creo que es una práctica que podemos considerarla buena y veremos entonces por qué, ¿no? ¿Qué elementos tiene una buena práctica? ¿Qué hace falta para considerarla como tal? ¿Y por qué sería importante identificarla? Entonces, después de contarles un poco la anécdota acerca de estos mecanismos, en este caso fue una red de género e interculturalidad, me gustaría que podamos pasar al ejercicio, al Mentimeter, para recoger los saberes previos de ustedes. ¿Qué sería entonces una buena práctica? ¿Y por qué sería importante identificarla?
Ustedes podrán ver a través del chat que Denise ha compartido un enlace y en ese enlace ustedes podrían compartir sus respuestas para luego pasar a leerlas y ver más o menos cómo construimos este concepto, ¿no? ¿Qué sería una buena práctica y por qué sería importante poder identificar estas buenas prácticas? ¿Qué les parece? Entonces vamos a ver qué van respondiendo. Les invito por favor a completar en el enlace que les ha compartido Denise a través del chat. Sus respuestas seguramente irán apareciendo en pantalla. Ujú. Muchas gracias. Veo que ya están apareciendo algunas respuestas. Aquí, por ejemplo, nos comentan, es una experiencia exitosa. Ok, sí, pues si no tenemos éxito en esa intervención, probablemente no la comentaríamos. O si la comentamos, quizás sería para no incurrir en un error si es que no fuera una buena práctica, ¿no? ¿Qué intentamos y no funcionó? En este caso, ¿qué intentamos y sí funcionó? Es una experiencia exitosa. Acción o conjunto de acciones que funcionan bien respecto de su objetivo y que es replicable en otros ámbitos con igual resultado. Muy interesante, ¿no? Una buena práctica para poder replicar esto en otros ámbitos. Es una actividad o proceso que ha obtenido destacados resultados en el manejo de la organización en beneficio de la ciudadanía y que puede ser replicada en otras instituciones para mejorar la efectividad, eficiencia e innovación. Es una experiencia que mejora las políticas públicas en base a resultados. Es un modelo. Es una experiencia modelo implementado con resultados positivos que contribuyen a mejorar o solucionar problemas. Es una experiencia exitosa que es importante replicarla y utilizarla porque ha evidenciado buenos resultados. Es una práctica que contiene una conducta positiva a favor de los ciudadanos a los que servimos. También han respondido a través del chat. Mauricio señala, es recoger y ejemplarizar, aquellas respuestas a problemas comunes que tienen diferentes organizaciones. ¿Qué más tenemos sobre esto? No es cumplimiento de obligaciones legales, es una puesta en práctica de una acción que eleva un estándar y tiene un impacto positivo en las personas. Una iniciativa aprobada como positiva, actividades o acciones que han sido aplicados exitosamente en las instituciones y que se pueden replicar en otras. Una buena práctica son estrategias o acciones que fueron aplicadas en un contexto, pero por sus resultados buenos o exitosos se pueden aplicar a otros contextos. Bueno, creo que ya habíamos visto la de arriba, es una práctica, sí, porque se refiere a problemas públicos. ¿Qué más tenemos por aquí? Una buena práctica debe ser sostenible y replicable. Sostenible es un elemento clave. Es hacer algo adicional a lo que se está obligado. Actividades que en conjunto tienen buenos resultados y que pueden ser realizadas por otras personas. Un enfoque, claro, aquí hay, por ejemplo, veo en los comentarios de manera más o menos común de palabras muy positivas, ¿no? Experiencias que son exitosas, que se han probado como buenas, que son innovadoras, un enfoque diferente, digno de seguir por resultados eficientes, un acto que se enmarca dentro del principio de legalidad y que se encuentra al servicio ciudadano, claro. Eso es importante, ¿no? A lo mejor esto no es algo que esté expresamente establecido por una norma, pero sí se enmarca dentro del principio de legalidad, porque tiene que ser una acción que esté dentro de las posibilidades que tiene una entidad. Debe ser una acción, además, que tenga esta cobertura, ¿no? Que se enmarque dentro de las funciones, dentro del principio de legalidad que desarrolla una entidad. ¿Qué más? Actividad ejecutada mediante un proceso realizado por una, ¿qué más dice abajo? Bueno, es una entidad que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. Ahora sí. Actividad ejecutada mediante un proceso realizado por una organización por su buen resultado puede ser replicada en otras organizaciones para mejorar la efectividad y eficiencia en beneficio de los ciudadanos. Muy bien. Había, además de esto, que efectivamente puedo recuperar todos los elementos positivos en sus respuestas. Y veo que también está respondiendo a través del chat. Práctica con buenos resultados, dice Isabel, teniendo como elemento esencial la coherencia. Magali comenta procedimientos apropiados o pautas aconsejables para ejecutar. Muy bien, eso con relación a la primera pregunta, entonces. Con relación a qué es una buena práctica. Aparece una respuesta más. Es recoger y ejemplificar aquellas respuestas a problemas comunes que tienen diferentes organizaciones. Ok, muy bien. Si no hay más respuestas a esta pregunta, podemos pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es el por qué, ¿no? ¿Por qué estamos desarrollando este como uno de los temas importantes, claves, para transversalizar el enfoque de género?
¿Por qué es importante identificarla? ¿Qué les parece? Me estoy dando cuenta que también hay respuestas a través del chat. Son aquellas definidas como todas aquellas iniciativas que pueden generar un impacto positivo en la calidad de vida. Ok, gracias Mauricio. Ahora les pido por favor responder a la pregunta que aparece en pantalla, que es la segunda pregunta de esta lluvia de ideas que estamos haciendo, esta lluvia de ideas inicial. Ya hemos respondido a la pregunta de qué es una buena práctica y ahora me gustaría ensayar una respuesta a la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es importante identificarlas? Apareció ya una respuesta, porque se debe tener evidencia de las acciones realizadas. Ok, un tema de evidencia. Sirven de referencia para determinar lineamientos efectivos en las políticas públicas. Aterrizando las políticas públicas puede ayudarnos a generar lineamientos. Para poder ejecutarlas y evidenciar los resultados. Porque al identificarse las podemos replicar. Para que se pueda replicar otras veces o en otras instituciones y sean más los beneficios con esta buena práctica. Muy bien. Porque lo bueno debe verse y aplicarse. ¿Okay? O sea, aquí hay como también hay algunos elementos en común, ¿no? En sus respuestas puedo ver la idea de que esto funcione para ser replicado y aquí en la respuesta última que leí también para ser visibilizado. Porque al identificarse lo podemos replicar para que se pueda replicar otras veces o en otras instituciones y sean más los beneficiados con esta buena práctica. Porque permite replicarlas muy bien, es un modelo que está comprobado que es exitoso y garantiza buenos resultados, porque el beneficio de hacerla permite cerrar brechas. Mientras cuando hablamos de género, sí, pues permite cerrar brechas, porque permite mejorar la implementación o formulación de una política pública, porque permite modificar contextos y modernizarlos convenientemente, permite que en el futuro no incurran en los mismos errores, mejora los procesos futuros, ¿sí? Para socializarla y sirva de modelo a otros, para fomentar la replicación de la experiencia en una situación distinta pero en condiciones similares, porque es un modelo inspirador, nuevo y mejorado, que permitirá replicarse, para poder formular lineamientos que la haga más sostenible y claro, perfectible en el tiempo, ¿ok? Es bueno identificarlas, sistematizarlas e implementarlas. Identificar una buena práctica permite aprender de las experiencias y aprendizajes de otras entidades, aplicándolos y adaptándolos a contextos similares y lograr una repetición de buenos resultados de la mejora en la gestión pública. Porque permite que las instituciones puedan aprender a través de la experiencia positiva y negativa. Aprendizaje vicario. Aprendizaje por la experiencia del otro. Qué interesante, aprendizaje vicario. Permite aprender de las experiencias y aprendizajes de otros, aplicándolos y adaptándolos a contextos. Uy, apareció un mensajito y no puedo leerlo de abajo. A contextos similares y así conseguir una repetición de buenos resultados. Vladimir señala, una buena práctica se puede convertir en un estándar por su efectividad comprobada. Muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos, como les decía, algunos elementos que han salido en casi la mayor parte de las intervenciones, ¿no? Lo interesante que es poder conocer aquello que se ha hecho y que ha funcionado bien. Y que en esa medida, aunque no tengamos nunca dos escenarios exactamente iguales, imagínense, pero sí podríamos adaptarlo a un contexto como el nuestro, ¿no? Y ponerlo a prueba y esperar que también genere un resultado positivo en la ciudadanía. Wendy Ledesma, a partir del chat, nos dice, importante lo que dice Vladimir, no es cualquier práctica, tiene que ser medible y sostenible en el tiempo, para medir su impacto, si no queda como un acto aislado y vacío. Entonces, efectivamente, por aquí Vladimir mencionaba ese tema, ¿no? Un estándar por su efectividad comprobada. Muy bien, listo. A partir de lo señalado, entonces, yo creo que ya podemos pasar a la construcción de conocimiento. Estoy dejando de compartir esta pantalla y pasamos entonces a la app que nos acompañará a la sesión de hoy. Muchas gracias por las intervenciones. Aquí tenemos algunas ideas clave que me gustaría poder compartirles. Buenas prácticas de la transversalización del enfoque de género en la gestión pública. Las buenas prácticas, dice aquí, son ejemplos de procesos e iniciativas que han tenido resultados probados y reconocidos. Muy importante, ¿no? Esto es algo que también se mencionaba en algunas de sus intervenciones. Tiene que estar aprobado. Permiten aprender de las experiencias positivas generadas por las intervenciones y adecuarlas en otros contextos. Como no hay dos contextos idénticos, pues seguramente habrá que adaptarlas, ¿no? Pero ya que ya esto nos permite tener un buen punto de partida y también tener una idea de qué funcionó antes y por qué funcionó bien.
Desde un enfoque de género proporciona una orientación sobre la manera más efectiva de visibilizar los diversos impactos tanto en mujeres como en hombres. Y es que transversalizar el enfoque de género no es una tarea sencilla. Y se han ido ensayando algunas estrategias, algunas vías en diferentes entidades del Estado. Estas buenas prácticas entonces requieren que podamos conversar acerca de lo que ha ido funcionando bien y también de lo que no en nuestras entidades. Aquí les traemos algunos ejemplos, pero antes de plantearles el ejemplo o los ejemplos que tenemos, me gustaría mostrarles algunas de las características de las buenas prácticas, tal como las proponemos en este material de enseñanza. En primer lugar, las buenas prácticas demuestran un abordaje integral de los factores de desigualdad y discriminación por motivos de género, porque, ojo, estamos hablando de aquellas que tienen que ver con buenas prácticas para la transversalización del enfoque de género. Además, se dice que deben estar diseñadas a partir de las necesidades e intereses de varones y mujeres en cada contexto particular y con su participación. Quiero subrayar aquí lo último, porque creo que sí hemos insistido bastante en la primera parte de este bloque azul, ¿no? Durante este curso hemos hablado del diseño a partir de necesidades e intereses. Hemos hablado de necesidades prácticas, hemos hablado que son lo inmediato, ¿no? Como el vestirnos, el comer, el poder tener acceso a la educación, a la salud. También hemos hablado de lo segundo, intereses estratégicos, y eso tiene que ver entonces con algo más a largo plazo, probablemente poder, participación política, también educación, quizá a más largo plazo, de varones y mujeres en cada contexto particular. Esto también es importante tenerlo en cuenta, no tenemos la misma realidad, no todos los hombres, no todas las mujeres son iguales. Tenemos aquí que incorporar la mirada interseccional, no serán las mismas necesidades de personas con discapacidad, o la edad que tengan, o el origen étnico, el idioma que hablen, en fin, la religión que profesen. Eso tiene que mirarse atendiendo a cada contexto particular. Y el último punto, este que aparece en la última línea, con su participación. Esta propuesta entonces descarta medidas que se tomen de manera vertical, ahí donde se piensa que el Estado o alguna esfera específica del Estado tiene el conocimiento para hacer esto de manera perfecta, sin la participación de las personas a quien esta medida va a afectar. Este último elemento, el que requiere la participación de las personas en quienes la medida va a impactar, tiene mucho que ver con el enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos justamente busca generar un impacto en la vida de las personas, pero siempre con la participación de las personas a quienes esta medida va a afectar. Y entonces, si queremos hacer una intervención que contribuya a mejorar el enfoque de género en una comunidad y diseñamos desde nuestra oficina una estrategia sin tomar en cuenta la participación de esta comunidad, entonces no estaríamos ante una buena práctica. Pasamos al cuadro verde. Prevén la difusión de sus enfoques y recursos a otros ámbitos. Entonces, una buena práctica, como habían dicho, es replicable y eso la caracteriza, ¿no? Podemos cambiarla un poquito, adaptarla seguramente o bastante, pero podemos replicarla en otros ámbitos. Otro punto, cuentan con la voluntad política. Esto también me recuerda a elementos que mencionamos antes acerca de qué facilita o qué hace más compleja la transversalización del enfoque de género. La voluntad política siempre es un elemento a considerar. Entonces, en el caso de las buenas prácticas, un elemento que las caracteriza es que tienen la voluntad política sostenida de las prácticas para la igualdad de género en cada entidad en la que estas se ponen en práctica. Sin una voluntad política sostenida es muy difícil que una buena práctica pueda ser tal porque no se sostienen en el tiempo, no se les pone además los recursos humanos, presupuestales que necesitan para ser exitosas. Es posible que hay algunas buenas prácticas que cuesten menos que otras, pero seguramente, sin duda, alguna inversión tendrá, ¿no? O de tiempo, o de recursos humanos, o de dinero. Otro elemento, reflejan la multiculturalidad de los grupos y las prioridades de desarrollo de los contextos. Entonces, este es un elemento indispensable en nuestro país, ¿no? El que reflejen la multiculturalidad, y a eso yo le agregaría y otras variables. De hecho, la Política Nacional de Igualdad de Género, que tanto hemos mencionado aquí, en varios puntos ustedes deben haberlo notado, habla de las mujeres en su diversidad.
es un elemento que está presente en casi toda la política. Entonces no se habla de la mujer como si fuera un único parámetro, ¿no? Porque cuando uno piensa en la mujer, ¿en qué mujer se imaginará? Pues, ¿no? Ser una mujer que nació en la ciudad, que tiene entre 20 y 30 años, que habla bien el español, que de repente no tiene hijos o que los tiene. Pero ese es un parámetro, pues, de una gran variedad, una inmensa variedad de mujeres que puede haber en nuestro país. Y por eso la política dice, no, no la mujer, sino las mujeres, porque habrá mujeres, habrá niñas, habrá mujeres adultas mayores, habrá mujeres con discapacidad, mujeres afroperuanas, mujeres indígenas, en fin. Entonces son las mujeres en su diversidad. Demuestran además, y pasamos al último recuadro, demuestran cambios de actitudes y valores culturales de las personas e instituciones involucradas. Y aquí, cuando hablamos del que demuestran cambios de actitudes y valores culturales, probablemente a ustedes les traiga a la mente este elemento, este asunto tan complejo y tan, desgraciadamente, tan presente en nuestra sociedad como son los estereotipos. Entonces, cuando ahí se menciona que demuestran cambios de actitudes y valores culturales de las personas y instituciones involucradas, probablemente estas buenas prácticas también contribuyan a remover una de las causas más profundas de esta discriminación estructural, que son justamente los estereotipos que generan discriminación. Aquellos estereotipos o aquellos actos u omisiones, incluso también omisiones, que toleran la violencia, por ejemplo, o aquellos actos o omisiones que toleran el hostigamiento sexual laboral, por ejemplo, ¿no? Y el hostigamiento sexual laboral puede manifestarse de múltiples formas. Incluso el hostigamiento sexual puede partir de bromas o, entre comillas, bromas, ¿no? Para un grupo de personas algo podría considerarse gracioso o irrelevante, pero configuran actos de hostigamiento sexual si se los ve de una manera desprejuiciada. Si los estereotipos son removidos, comprenderíamos que estos son actos que pueden dar lugar a manifestaciones de discriminación y violencia, como lo es el hostigamiento sexual. Bien, estas entonces son algunas de las características de las buenas prácticas. Y como les comentaba, es importante poner algunos ejemplos para poder comprender cómo esto podríamos encontrarlo en algunas instituciones públicas que han hecho un esfuerzo por transversalizar el enfoque de género. Y aquí tengo una experiencia que, bueno, está también en sus materiales, pero que hemos considerado conveniente poder compartirles. Se trata de una experiencia que tiene que ver con un proyecto y programa de infraestructura de transportes departamental y rural, que es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta experiencia es de productos de género en el desarrollo del proyecto que realizaron. Si me acompañan con esta diapositiva, vemos como un primer hito que se ha identificado para considerar esto como una buena práctica tiene que ver con la evaluación del impacto social en las mujeres del mantenimiento de los caminos y el acceso de las familias rurales a los servicios sociales. Como esta es una experiencia de provías y estas buenas prácticas tienen que desarrollarse en el marco de sus funciones, por ahí en la lluvia de ideas mencionada el principio de legalidad, sí, porque tiene que ser en el marco de sus funciones. Entonces, esta medida lo que buscó es generar un impacto que beneficiara a mujeres y hombres en su diversidad, con enfoque de género. ¿Qué se hizo en primera instancia entonces? Una evaluación del impacto social de las mujeres, porque no se tenía esta información, en el mantenimiento de los caminos y el acceso de las familias rurales a los servicios sociales. Después de esta medida, que fue el hito número 1, hubo la inclusión de la equidad en los objetivos del programa. Probablemente eso tuvo que hacerse sobre la marcha, ¿no? Porque ya existía un proyecto. Lo ideal hubiera sido que este proyecto se pensara con enfoque de género desde el inicio. Pero, tal como aparece aquí el hito, el segundo hito, y ustedes pueden verlo en el punto rojo aquí, seguramente esto ya había empezado y lo que se pudo hacer en ese momento, ya que había empezado, era incluir el tema de la equidad en los objetivos del programa. Entonces se incluyó. Se generaron manuales y guías de género a partir de esta evaluación del impacto y la inclusión de la equidad de género. Además, ya específicamente se hizo un diagnóstico de género en el mantenimiento vial rutinario y en provías descentralizado.
Esta unidad ejecutora, cuyo nombre es Provías Descentralizado, entonces recibió un diagnóstico de género y también el mantenimiento vial rutinario. Entonces, tanto aquello que se hacía, tanto aquello que tiene que ver con la función de la unidad ejecutora, como la propia unidad ejecutora, recibieron un diagnóstico de género. Es importantísimo, ¿no? Porque ahí sí podríamos saber con data, con información, con estadísticas, en qué situación nos encontramos y permitirá trazar a futuro las líneas en las cuales necesitamos intervenir para mejorar cambios, para cerrar brechas, y se tendrá seguramente indicadores, metas, y todos esos elementos luego podrán ser evaluados, y eso es justamente lo que se busca, ¿no? Y se rendirá cuentas de todo lo que se ha implementado. ¿Qué más tenemos? El siguiente punto tiene que ver con el reajuste de instrumentos de gestión. Se reajustaron los instrumentos porque originalmente el enfoque de género seguro no estaba presente, entonces se reajustaron convenios, contratos, manuales, guías, documentos de proyecto y un plan de acción para incorporar el enfoque de género. Se hizo entonces, insisto yo, no desde el inicio, sino sobre la marcha, que es como muchas veces tendremos que incorporar el enfoque de género en nuestro quehacer institucional porque no estaba previsto. Entonces se reajustaron documentos y se aprobó un plan de acción para incorporar el enfoque de género. Además, se hicieron módulos de capacitación para operadores y consultorías en un programa empresarial. Y aquí hay iniciales, es MEMVE, que quiere decir microempresas de mantenimiento vial rutinario. Entonces, aquí tenemos un sector que seguramente no tenía este enfoque de género, en el que seguramente las mujeres estaban infrarrepresentadas, y la intención es justamente que las microempresas que se dedican al mantenimiento de las vías en el ámbito rural de manera rutinaria puedan tener una mayor presencia de mujeres. Y bueno, también una guía de cómo conformar estas microempresas. Se produce aquí una ventana para que las mujeres, una ventana de oportunidad para que las mujeres puedan incursionar en un ámbito en el que seguramente no estaban incursionando. Y lejos de decir, bueno, es que las mujeres espontáneamente no se presentan, o puede ser esto peligroso, puede ser esto complicado, se transversaliza el enfoque de género en sus instrumentos de gestión, y también se hace un plan de acción para incorporar el enfoque de género. Entonces, este es un ámbito probablemente en el que estaban, como le digo, infrarrepresentadas las mujeres, y en donde se tiene entonces la necesidad de hacer modificaciones, de hacer diagnósticos, de incluir objetivos vinculados a género, y esta es presentada por eso como una buena práctica. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, siguiendo con el ejemplo que les planteo de Provías descentralizado. Aquí tenemos una síntesis de las acciones implementadas por este proyecto especial de infraestructura de transporte rural centralizado. Las siglas son PTRD. Entonces, si tuviéramos que sintetizar en 10 pasos claves aquellas cosas que se hicieron en este proyecto para que las microempresas de mantenimiento vial rutinario tuvieran una mayor presencia de mujeres, entonces yo les diría como punto número 1 de los 10 pasos claves está un diagnóstico operativo de género en el ciclo de la gestión vial. Entonces, para saber qué tan graves estamos, qué tan amplias, qué tan profundas son las brechas. Luego, un punto 2, clave también, es la aprobación de un plan de acción de género participativo y concertado. Porque nuevamente, si eso se hace como un trabajo de gabinete, desde alguna oficina en Lima, donde una persona cree tener la fórmula para transversalizar el enfoque de género y resolver el problema de la infrarrepresentación de las mujeres, no tendríamos un enfoque de derechos humanos y género, ambos simultáneamente incorporados, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice, sí, se generó un plan de acción de género, pero participativo y concertado con aquellas personas a las que este plan de género iba a impactar. El tercer paso clave, se identificaron los puntos focales de género en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y esto es indispensable tenerlo en cuenta porque estamos hablando de Provías, ¿no? Que es una unidad ejecutora. Esta unidad ejecutora pertenece al ministerio, o está adscrita, mejor dicho, esa es la frase más afortunada, ¿no? Está adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, para que esto funcione, es necesario saber que tenemos interlocutores en la unidad a la que estamos adscritos o adscritas,
para que esto funcione, para que esto fluya. Es un poco como lo que les contaba en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Tener personas clave en las oficinas que van a tomar la decisión, en las oficinas que van a conocer casos en los cuales se necesita la transversalización del enfoque de género. Entonces aquí se identificaron puntos focales de género en el Ministerio de Transportes y Comunicación. 4. Identificación y aplicación de arreglos institucionales, porque seguramente habrá algunos instrumentos, reglamentos, directivas o instrumentos de gestión que necesitan reflejar esta transversalización del enfoque de género para que la iniciativa prospere. Entonces aquí se hacen arreglos institucionales. 5. Afianzamiento del marco conceptual de género en el proyecto especial. Ya les había dicho que PTRD son las siglas de Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural Descentralizado, que es parte de Provías descentralizado. Entonces, si no tenemos un marco conceptual claro, es posible que también tengamos dificultades. Y en asuntos vinculados a género, eso todavía es más importante porque aún existen desconocimiento en muchas entidades acerca de lo que es el enfoque de género. Y en algunos casos incluso existe temor acerca de este enfoque. Y eso parte de un profundo desconocimiento acerca de el qué es realmente el enfoque de género, cómo esto busca beneficiar a mujeres y a hombres y cómo esta es una herramienta poderosísima para enfrentar la discriminación que enfrentan las mujeres en la sociedad y que esta es una herramienta que va a permitir a hombres y mujeres, a ambos, vivir una vida libre de violencia, libre de discriminación, tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, ese conocimiento es indispensable que pueda tenerse. 6. Asistencia técnica, indicadores y propuestas de género. Bueno, aquí se pone como asistencia técnica porque no siempre tenemos la posibilidad de contar con indicadores y propuestas, así que esto puede llegar mediante asistencia técnica. Yo les comentaba incluso que en la Defensoría del Pueblo tuvimos ayuda de la cooperación internacional, fue CUSO, con ayuda de CUSO, que se generó esta red, la red de género e interculturalidad. Entonces, fundamental poder contar con asistencia técnica. Y esto nos puede permitir además contar con indicadores y propuestas de género. 7. Capacitación demostrativa. Nuevamente tenemos aquí algunas siglas. Dice MEMB, que quiere decir microempresas de mantenimiento vial rutinario. Entonces se hace una capacitación a estas microempresas y proyectos productivos de la ventana para el desarrollo local. Entonces capacitar también resulta crucial. 8. Hacer una experiencia de piloto de género. No siempre es posible poner esto en marcha de manera inmediata y que tenga resultados en el corto plazo sin antes haber hecho una experiencia piloto y ver qué podríamos ajustar, qué experiencia no ha tenido que ajustarse un poco antes de que sea realmente exitosa. 9. Kit de herramientas de género. Este punto noveno guarda relación con el punto quinto, que tiene que ver con el afianzamiento del marco conceptual. A veces también es necesario contar con una suerte de kit de herramientas de género para tener como una suerte de base, no solamente conceptual, sino también este kit de herramientas podría incorporar buenas experiencias, como las que estamos hablando, buenas prácticas. 10. Registro progresivo y análisis continuo de la experiencia. Para que esta buena práctica sea replicable y para que el conocimiento que hayamos adquirido a partir de este ensayo, muchas veces ensayo-error, pero a veces el ensayo conduce a una práctica, una buena práctica. Entonces es importante registrar todo el proceso y así poder hacer replicable esta experiencia en el futuro por otras entidades. Eso entonces con relación a los puntos clave o los pasos clave identificados. Algo más sobre esta experiencia me gustaría comentarles las lecciones aprendidas. Nuevamente de esto, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos de la intervención? Primera lección aprendida. Generar cambios institucionales en género requiere posicionar el enfoque y la práctica en alta dirección. Contar con un equipo de género en el área impulsora. Entonces, esas son las lecciones aprendidas. Creo que eso ya lo habíamos conversado incluso desde antes, ¿no? Y varias de ustedes identificaron el compromiso de alta dirección como un aspecto clave para que esas intervenciones sean verdaderamente efectivas y sostenibles. 2. La continuidad de la aplicación de las políticas afirmativas a favor de la inclusión de mujeres en las obras viales requiere voluntad política del Ministerio de Economía y Finanzas para lograr cambios en la mentalidad de las y los tomadores de decisión del OCE.
Entonces aquí también, como estamos hablando de un aspecto que tiene que ver con el mantenimiento de las vías, con la creación de microempresas de mantenimiento vial rutinario. Entonces es importante, dice aquí, que las mujeres se involucren más y eso requiere la voluntad política no solamente de Provías, sino también y ni siquiera únicamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también del INEF. 3. La inclusión de políticas afirmativas a favor de la disminución de brechas de género en el siguiente proyecto PDRT, que como habíamos dicho quiere decir Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural Descentralizado. Dice aquí que requiere el reglamento y convenios con los bancos, incluye las salvaguardas y políticas de género en sus respectivas instituciones y del gobierno peruano como compromiso obligatorio. Cuarta lección aprendida. Es necesario tener y aplicar indicadores de gestión institucional de género en PVD, el plan de desarrollo vial. Lo que no se mide no se administra, dice aquí. Incluir en el plan operativo del PVD y bueno, tengo aquí varias siglas, pero a lo que va es incluir esto en un plan de acción de género. Eso resulta crucial, justamente para que luego tengamos indicadores, bueno, contemos primero con líneas de base y luego contemos con indicadores también y podemos medir la reducción de brechas que ha tenido lugar a partir de esa intervención. Es conveniente, dice además, es conveniente y favorable trabajar el enfoque y la práctica de género articulando otros enfoques y como tema integrado en la vida cotidiana y al ciclo vial. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco lo que queríamos comentarles a partir de lo sostenido. Creo que en alguna de las intervenciones que tuvimos antes, habíamos conversado sobre la poca cantidad de mujeres que hay en las vías. Por ejemplo, en el caso de Ocitrán, nos decía, no, hay pocas mujeres que están ahí como supervisoras. Y es cierto, hay posiblemente menos mujeres y con cargo a que esto pueda ser examinado de una manera mucho más objetiva, podríamos pensar que es una labor que podría ser catalogado como difícil por lo peligrosa, los hechos de hostigamiento, acoso, la inseguridad ciudadana, el impacto que la inseguridad ciudadana tiene de manera diferenciada en mujeres y hombres, que en este caso puntual podría estar perjudicando más a las mujeres. Bueno, algo parecido sucede aquí, ¿no? Tenemos un proyecto especial de infraestructura en transporte rural descentralizado y lo que tenemos es que las mujeres están infrarrepresentadas en este ámbito. Y vemos cómo todo este proyecto lo que busca es tener líneas de base, tener la posibilidad de incorporarlas, tener microempresas de mantenimiento vial rutinario. Y esto genera un impacto positivo, entonces, no solamente en su participación en un sector en el que están infrarrepresentadas, sino también en su economía y en el desarrollo local. Como cierre de esta parte, me gustaría insistir en cómo esta buena práctica se construye no a espaldas de la ciudadanía o de los grupos a los que quiere beneficiar, sino de manera conjunta con ellos. Y eso es una pieza clave para poder decir que tenemos un enfoque de género y derechos humanos, ¿no? Que se torne esto participativo resulta fundamental para que la experiencia sea auténticamente una buena experiencia, una buena práctica. Esto con relación entonces a lo que habíamos comentado acerca del proyecto especial de infraestructura de transporte rural descentralizado. Ahora tenemos algunas buenas prácticas que hemos seleccionado. Me gustaría poner énfasis quizá en esta, porque aquí en el sesión, en el salón Zoom, tenemos algunas personas de Indecopi. Entonces, yo le voy a dar lectura a la información que tenemos en la diapositiva y quizás si alguna de las personas que trabajan en Indecopi y que están en esta aula les gustaría comentarnos un poquito más acerca de esta iniciativa, sería fantástico porque entonces podríamos escuchar de primera mano cómo ha avanzado la entidad. Bueno, en esta o en otra buena práctica, porque sabemos que ha recibido un reconocimiento muy importante este año y se debe seguramente a buenas prácticas en las que ha tenido esta institución. Entonces, lo que hemos recuperado como parte de los materiales es la siguiente iniciativa. La inclusión de la categoría Igualdad e Inclusión en el concurso Primero los Clientes, que reconoce las buenas prácticas en beneficio de las y los consumidores, abarcó 1. Acciones dirigidas a promover la protección de los derechos y a la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, evitando así la discriminación en cualquiera de sus formas. Y 2. Iniciativas que promuevan el empoderamiento y la inclusión de consumidores y consumidoras,
que conformen parte de grupos vulnerables, como gestantes, personas adultas mayores, niños, niñas, personas LGTB+, consumidores y consumidoras en zonas rurales, entre otros. Entonces, aquí yo le cedería el turno a cualquiera. Creo que tenemos dos integrantes de Indecopi, y no sé si estoy segura, pero ojalá y pudieran estar en el aula y conozcan un poquito más esta experiencia y pudieran comentarnos. No sé si Wendy o Marta estén presentes, si les gustaría compartir con nosotros, con nosotras. Estamos Hola, las dos, pero creo que Wendy es la indicada para hablar sobre este tema. gracias, Ok, Marta. gracias. Sí, bueno, desde la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, nosotros promovemos este concurso ya en su 7ª edición. Esta edición de este año ha sido de las más retadoras, ya que hemos tenido que adecuarlo un poco o enfocarnos más en la reinvención de los empresarios y nuevos actores en el mercado, pero desde la dirección nosotros hemos estado tratando de incorporar enfoques de interculturalidad y de igualdad de género en nuestra política pública que fue aprobada en el año 2017 de protección del consumidor. Y es así que vimos a bien incluir una categoría que es esta, la de igualdad e inclusión, que la hemos mantenido en este concurso del 2020, ya que de 5 categorías nos hemos quedado solamente con 3 en esta edición y hemos mantenido esta, en la cual, como bien se señala, hemos buscado reconocer en las empresas esta incorporación de buenas prácticas en favor de la ciudadanía, ¿no? No es un tema fácil, sencillo, especialmente teniendo en cuenta que casi el 70-80% de empresas en el Perú son microempresas y que enfrentan una gran dispersión normativa y que evidentemente en la ponderación para poder establecer un negocio ponderan el cumplimiento de requerimientos municipales, ¿no? Un poco más aterrizados a la propia actividad que están realizando, y a veces incorporar estos enfoques es difícil. Sin embargo, hay muchas empresas que atendiendo también a que los consumidores han cambiado la forma de elegir sus preferencias, ahora buscan empresas con propósito, ¿no? Muchos de estos empresarios han comenzado a incorporar esto de una manera genuina. No es un tema de cumplimiento normativo, lo que premiamos, ¿no? Si tú cumples con la norma, pues es lo que tienes que hacer. Lo que nosotros buscamos es una práctica que haya elevado el estándar normativo y que evidentemente sea sostenible en el tiempo. No es una práctica que creaste el mes pasado para concursar, sino que tengas data del impacto en tus clientes, en este caso, ¿no? Que tú hayas visto tal vez en la estrategia de fortalecimiento de capacidades de tu personal, y que evidentemente pueda replicarse, ¿no? Hacia futuro. La primera, bueno, como les comentaba, nosotros incluimos esta categoría el año pasado y fue para nosotros, la verdad que de cierta manera emocionante poder ver las postulaciones. Fueron postulaciones muy buenas. Y al final, lo que terminó ganando, que fue alguna sorpresa también para nosotros, ganó una municipalidad en Lambayeque, que a través de una de sus direcciones había implementado todo un sistema para poder atender a ciudadanos en sus trámites y que presentaban algún tipo de discapacidad. Ellos habían hecho todo un curso de fortalecimiento para el área de atención a los usuarios. La regidora, que era una persona con discapacidad motora, era la que había dirigido y liderado toda esta estrategia para poder facilitar el acceso de los servicios de la municipalidad. Y ella misma vino a la premiación del concurso. Fue muy emocionante, ya que ellas habían hecho toda una línea de base de cuántos ciudadanos que utilizaban los servicios de la municipalidad pues se iban a ver beneficiados con este tipo de acciones, ¿no? Así que este año la premiación del primero de los clientes va a ser el 3 de diciembre y hemos recibido algunas iniciativas. El tema del COVID afectó y agrandó las brechas para los consumidores, especialmente los que tenían mayor vulnerabilidad, que no podían salir a comprar, los niños también podían salir.
hubo una alerta de consumo de POET, ¿no? Hubo bastantes temas, ahorita está la alerta de Haggis, y muchas empresas no han tenido que adecuar sus sistemas y su estrategia de posicionamiento de productos, y evidentemente eso también ha llevado a que en buena manera todos comiencen a concientizarse y poner en práctica mejores prácticas para sus usuarios, ¿no? Así que espero que para el 3 de diciembre también en esta categoría podamos premiar estas iniciativas, y agregaría que por el posicionamiento que tiene Indecopi, lo bueno y lo que tiene es que estas prácticas nosotros las ponemos en un repositorio que está a disposición de todos los ciudadanos, y las vamos poniendo como ejemplo en todos nuestros trabajos con empresas para que ellos las puedan adecuar e incorporar en sus estrategias, en su modelo de negocio. Así que ese es un poco, no es tan resumen, pero es de las acciones que hacemos y de esta iniciativa que tuvimos de incorporar esta categoría en el premio Primero los Clientes. Muchas gracias, Wendy, por habernos comentado en detalle cómo funciona esta buena práctica. Y bueno, ya que hemos escuchado una entidad, me gustaría abrir aquí un espacio para que, esta vez de manera voluntaria, cualquiera de las personas que esté aquí, de las entidades en las que ustedes conocen ya, porque llevan un tiempo en ellas, ¿creen que se ha producido alguna buena práctica en sus entidades? En el caso de Indecopi pasa algo simpático porque los materiales incluyen el caso de Indecopi, y aquí teníamos justamente a dos personas que trabajan en la entidad. Pero me gustaría escuchar a alguna otra persona que trabaje en una otra entidad del Estado que considere que en su entidad se está produciendo alguna buena práctica o se ha producido alguna buena práctica vinculada a la transversalización del enfoque de género. Sé que en este salón también hay, bueno, este salón Zoom, también hay entidades que han tenido buen performance en temas de género. OEFA, por ejemplo, es una de ellas. No sé si de repente alguien de OEFA le gustaría comentarnos alguna buena práctica que haya tenido en temas de género, o alguna otra entidad, no quiero restringirlo. ¿Le gustaría poder participar con este segmento de buenas prácticas que estamos compartiendo de manera voluntaria? Ahora, si no conocen una de su entidad, de repente conozcan alguna de alguna entidad en la que hayan estado antes o algo parecido. Yo creo que sí podríamos compartir alguna buena práctica que conozcamos o que no la hayamos implementado directamente, ¿no? ¿Qué podría ser una buena práctica en temas de género que pueda ayudar a otras entidades a replicarla? Quizá alguien de OEFA, no sé si en sesión Zoom hay alguna persona de la entidad. Sé que recibió también un reconocimiento el año pasado y este año también ha quedado bastante bien. Han sido Indecopi en primer lugar y OEFA en segundo, si no me equivoco. Creo que no. Shirley, ¿quiénes son de OEFA aquí? Sí, de OEFA tenemos a Marcela Guamán, a José Pando. Ajá. Aunque me parece que han abierto su micrófono. A Dora Ramos. Eso, sí. De repente, Dora. Sí. Hay dos personas que han abierto su micrófono. Tomamos nota entonces. De repente empieza Dora y luego Nancy. Nancy también abrió su micrófono, si no me equivoco. Sí, yo quería, lo que pasa que dentro de la gerencia donde yo laboro, nosotros supervisamos gerentes públicos y todos los años abrimos un concurso de buenas prácticas. Entonces, si bien es cierto, no hay en Servir, pero sí en otra institución. Entonces, dejo la palabra para que lo haga y después yo... Perfecto. Entonces vamos en ese orden. Primero interviene Dora y luego Nancy. Muchas gracias. Sí, en OEFA hemos implementado, bueno, empezamos con un diagnóstico en realidad, porque como saben, sobre todo, digamos, en tenemos una presidenta, una gerente, entonces los primeros, digamos, los grupos de profesionales que dirigen la institución prácticamente son más mujeres que hombres, entonces se tenía que identificar sobre todo en dónde estaban estas brechas de género y tenemos
Ahí también, a diferencia de otras instituciones, áreas que son muy técnicas y por lo general estas áreas tienen a muchos profesionales de ingenierías y ahí es donde a veces encontramos las brechas, pero son brechas que no necesariamente vamos a poder resolver nosotros desde la entidad, sino que veíamos que se tenía que fomentar de alguna manera que más mujeres se interesen por estudiar estas carreras, ¿no? Entonces, ahí también se incorporó un lenguaje comunicacional en donde se tenía que, cuando digamos, se promocionaban estas acciones que tenemos en campo, siempre hubiera una mujer y un hombre, y sobre todo que se vea que las mujeres también participan de las actividades de campo igual que los hombres, y que eso no tenía que ser, digamos, un impedimento, ¿no? Se hicieron también en estos diagnósticos se han hecho varias encuestas en donde todavía se puede identificar que al interior de OEFA hay un número importante de personas que sí tienen esta manera de pensar, por ejemplo, en relación al tema que les estoy hablando. Entonces, en base a eso, ese primer diagnóstico, se identificaron también varias oportunidades en donde se podía trabajar. Una de las oportunidades también se vio a través de boletines, ¿no? En los que tocamos diversas temáticas. Hay uno que se llama, por ejemplo, Alza tu voz, que se trabajó todo lo del hostigamiento sexual. Son boletines que sacamos cada semestre más o menos. Ya sale pronto nuestro último boletín. Tenemos 5 ya publicados. También hemos tocado el tema de lo que se ha visto con la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia ha golpeado muchísimo más a las mujeres, incluso aumentándoles más horas de trabajo a las que ya normalmente tienen, ¿no? Y así cuando hemos incorporado también en nuestro plan diversas actividades. Este año de hecho iba a haber uno de mentoría, pero no se pudo finalmente efectuar. Sin embargo, sí hemos tenido capacitaciones para empoderamiento de las mujeres, ¿no? A todas las que querían participar. También ha habido cursos dirigidos a hombres específicamente por el tema de nuevas masculinidades, y ese tipo de medidas que se han estado implementando, ¿no? Evidentemente tenemos mucho apoyo de político, ¿no? De la institución. También el año pasado se aprobó nuestra política de género, y y también tenemos un manual de comunicación inclusiva, por ejemplo, que es muy importante para las comunicaciones internas y externas, pero queremos que realmente la gente pueda internalizar su uso, ¿no? Porque nos cuesta a veces usar este lenguaje, esta comunicación inclusiva en el tratamiento de nuestras actividades diarias y de nuestras comunicaciones, ¿no? Esas son, por ejemplo, las actividades más grandes que les puedo comentar. Igual hemos estado hace poco haciendo también se hizo también una nueva encuesta para sacar data más actualizada de lo que les estoy comentando. Entonces es un trabajo bien constante para ver cuánto se ha avanzado, y a partir de eso también identificar qué podemos hacer el próximo año para cerrar las brechas que tenemos, ¿no? Que no necesariamente en nuestra institución son muy evidentes, sino más bien están medio escondidas, ¿no? No están tanto en las cifras de cuántas mujeres hay o cuántos hombres hay trabajando. Incluso como profesionales tenemos un área que es la de fiscalización, que justamente ahí son muchas abogadas, ¿no? Entonces a veces se ve que todo ese grupo de abogadas como que contrarresta el de un área técnica, que pueden ser todos los grupos, o sea, donde están la mayoría de ingenieros, pero dentro de el área en que ya hay muchos ingenieros y algunas pocas ingenieras, ahí más bien se tiene que ver a ver si hay a veces no sé, pues temas que tienen que ver con comentarios sexistas, otro tipo de trabajo ya un poco más minucioso por área, ¿no? Muy bien, muchas gracias Dora por la intervención. Gracias por comentarnos de OEFA. Me gustaría escuchar ahora a Nancy, y me ha pedido la palabra también Eulalia. Entonces primero Nancy y luego Eulalia. Bien, yo, como les decía, yo trabajo en una gerencia de servir, que es
gerencia de desarrollo y la gerencia pública. Entonces nosotros desde 2014 todos los años hacemos concurso de buenas prácticas. Este concurso va dirigido a los gerentes que están en diferentes instituciones en varias categorías. Las categorías que tenemos son transparencia y lucha contra la corrupción, sistema de gestión interna, otras mejoras en gestión pública, mejoras en adquisiciones y compras, mejoras desde la experiencia del usuario, inclusión social, educación y salud. Y este año habíamos puesto una nueva sobre lo que era combate y reducción de efectos del COVID-19. La buena práctica que les quiero mencionar, que de una u otra manera salió ganadora este año, era sobre en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, respecto al despacho móvil. Lima Sur, como sabemos, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur atiende los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac, y también las lomas de Manchay, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana. Ellos en el año 2017 habían implementado el módulo de justicia integrado en violencia de género. Si bien es cierto, habían fortalecido este módulo, este año, el año pasado, perdón, a partir del año pasado y lo que han hecho es justamente hacer un despacho móvil y llegar a los sitios más alejados, ¿no? De tal manera para atender a lo que son la población vulnerable, ¿no? Y sobre los temas que a veces existe sobre violencia física, psicológica, sexual, económica. Entonces, la idea era que poder ayudar a atender la demanda en la atención de la población en vulnerabilidad, ¿no? Y que estas presentan su demanda en el mismo sitio, ahí también hacen la audiencia y ahí mismo también resuelven. Entonces es como que hay mayor celeridad en el proceso y no hay este gasto que muchas veces ellos no podrían tener para llegar hasta la misma corte o los mismos juzgados. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Interesantes los avances que ha tenido efectivamente el Poder Judicial, el sistema de justicia en este tema, en género. Y también había pedido la palabra Eulalia. Eulalia, por favor. Sí, buenas tardes nuevamente con todos y todas. Yo podría hablar, yo trabajo en el Ministerio de Salud, en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, que hace ya bastante tiempo, desde el año 2006, venimos implementando el tema de las casas maternas, ¿no? Y por consiguiente el parto vertical con adecuación intercultural. La experiencia en las casas maternas es que las mujeres que viven en lugares muy alejados, en las zonas altoandinas o en las selvas, las zonas más alejadas, puedan acceder a una casa, ¿no? Que se encuentra cerca a un establecimiento de salud con la capacidad resolutiva suficiente para poder ser atendidas en su parto. La importancia o lo curioso en esta experiencia es que esta mujer baja con el esposo. Generalmente en las zonas de la sierra y las zonas de la selva tenemos el machismo muy arraigado. Los hombres difícilmente dejan que las mujeres acudan, ¿no? Solas, peor, a un lugar, ¿no? Alejado de su casa, de su vivienda, para que vaya a tener su parto, ¿no? Generalmente ellas dan a luz en sus casas con unas parteras que generalmente eso incrementa la muerte materna, ¿no? En el momento del parto. Es así como se ha disminuido la muerte materna en las zonas más alejadas y ahora tenemos establecimientos que son emblemáticos, ¿no? Como por ejemplo en Huancavelica tenemos a Churcampa, en el Cusco Belén Pampa,
en Cajamarca, el Centro de Salud de San Marcos, y lo curioso es la participación activa de la pareja, del esposo, ¿no? Y eso es importante porque de alguna manera estamos disminuyendo la muerte materna. Por consiguiente, se permite a estas señoras en esos mismos lugares que tengan su parto en forma vertical, ¿no? Con todo el acompañamiento y todo lo adecuado culturalmente de su hábitat, ¿no? O sea, si bien es cierto, no van a estar en esos lugares alejados donde de repente no tenemos un establecimiento con capacidad resolutiva para solucionar alguna emergencia, ellos acuden a estas casas maternas que también la casa materna es instalada, implementada y financiada muchas veces por la comunidad misma, ¿no? Ya sea por el gobernador, etcétera, el alcalde, perdón, de los distritos, que apoyan en la instalación de estas casas, ¿no? Que son, si bien es cierto, independiente el establecimiento de salud, tiene que ver mucho porque los profesionales acuden para el monitoreo de las gestantes, pero ellas terminan su parto en el establecimiento de salud. Bueno, es una experiencia que te podría decir que para nosotros es exitosa, que mucho tiempo nos ha disminuido fuertemente la muerte materna, logrando trabajar con ellas el enfoque de género, interculturalidad y en el marco de los derechos humanos, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, Eulalia. Interesante, ¿no? Es una forma en la cual intersectan género e interculturalidad. Muy bien. Además de Eulalia, nos ha pedido la palabra Marta. Marta, por favor, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, yo quería comentarles una iniciativa que tiene que ver un poco con las acciones que se toman hacia adentro de la entidad, ¿ya? Porque definitivamente sí es súper importante las acciones que se toman hacia afuera y que tienen impacto en toda la población, pero digamos que tu entidad tiene que asegurar y garantizar algunos elementos hacia adentro para estar claros de que se están tomando las acciones correctas hacia afuera, ¿no? Entonces, dentro de la encuesta de clima laboral, desde el año pasado se incluyen algunas preguntas que tienen que ver con los temas de acoso sexual y hostigamiento sexual, ¿ya? Entonces, y tienen básicamente que ver de cómo perciben las personas que reacciona la entidad frente a estas situaciones. A estas respuestas, nosotros en el mes de diciembre tuvimos algunas áreas que para nosotros o para nuestro entender puntuaban más o por debajo del promedio o de lo que nos hubiera gustado obtener en estas respuestas. Como buena práctica yo te comento, por ejemplo, que nosotros hicimos una charla directamente con las áreas que habían tenido este tipo de resultados. A raíz de estas charlas hubieron 6 personas que presentaron una denuncia en contra de una persona que tenía muchos años en la entidad. Obviamente se inició todo el procedimiento que se tiene que hacer en estos casos y al día de hoy la persona fue destituida, ¿no? Porque se comprobó que efectivamente se habían normalizado ciertas conductas que esta persona actuaba, digamos, con un grupo de servidoras, mujeres, y que venía haciéndolo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un logro bien importante el tener este resultado y esta respuesta. Primero, el hecho de que la charla y la sensibilización haya tenido un resultado positivo y que las personas hayan perdido el miedo o dejado de normalizar cosas que usualmente lo hacían, ¿no? Y que a lo largo de los años se habían hecho de esta forma. Y segundo, que a raíz de esta investigación y este proceso disciplinario se haya logrado tomar esta decisión de una persona que, como te digo, que tenía muchos años en la entidad, y luego que el Tribunal del Servir nos haya dado la razón, o sea, que ha ratificado digamos, el curso que había tomado la acción dentro de la institución, ¿no? Entonces, creo que a veces nos podemos enfocar en que las cosas se estén dando para afuera y hacia la población, pero también es importante tener esta mirada interna, ¿no? Esta mirada de hacer las cosas también hacia adentro y que las servidoras sientan que están en un ambiente efectivamente libre de acoso y totalmente libre de hostigamiento, ¿no? Que es algo que debemos de garantizar, sobre todo como un primer punto de partida, creo yo. Es como que nuestro mínimo, es algo que deberíamos de todas las entidades partir de ahí, ¿no? De que eso está dado y esto se da de esta forma y que seguirá siendo así,
y que no deben de tener miedo, ¿no? O sea, básicamente eso era algo que quería compartirles. Muchas gracias. Me doy cuenta a partir de las intervenciones de cómo estas buenas prácticas efectivamente contribuyen a la plena vigencia de los derechos. Por ejemplo, cuando Nancy nos hablaba acerca del acceso a la justicia, ese es un derecho fundamental básico, ¿no? Y el hecho de que se estén modificando algunas herramientas, alguna forma de operar en el Poder Judicial, va a garantizar este derecho del acceso a la justicia. Eulalia, por ejemplo, el derecho a la salud, la mortalidad materna, ya directamente con el derecho a la vida, y cómo la adecuación intercultural, cómo los enfoques de género, intercultural y derechos humanos pueden ahí confluir. La casa de espera materna, por tanto, me parecen efectivamente una muy buena práctica y un buen ejemplo de cómo estos tres enfoques, género, derechos humanos e interculturalidad, coexisten, deben coexistir. Y ya, bueno, Marta, con el tema de la reducción en cuanto a la violencia, y es que muchas veces tenemos estadísticas bajitas en cuanto a procedimientos por hostigamiento sexual. Y la pregunta es, ¿por qué son tan bajitas las denuncias? ¿Por qué no hay denuncias? ¿Será que no hay hostigamiento sexual? Y desgraciadamente la respuesta no es que no hay hostigamiento sexual, es que o se ha normalizado tanto prácticas de hostigamiento sexual que ya no se denuncian, o por temor a que luego las personas que denuncian sean ellas despedidas o ellas estigmatizadas, o por las dificultades al momento de probar. Hay muchos riesgos para las personas que denuncian, entonces el hecho de que se haya capacitado, que se haya dado la confianza y la seguridad a las víctimas para que puedan romper el silencio y que luego de eso incluso se hayan impuesto sanciones, es un tremendo mensaje para erradicar ese tipo de violencia en los centros laborales. Entonces yo agradezco con esto a las personas que han intervenido, agradezco a Wendy, a Dora, a Nancy, a Eulalia y a Marta. Y ya solo para cerrar, me gustaría poder comentarles que este curso es también un curso que buscamos que se dicte de manera descentralizada. Por eso, en las diapositivas finales, ustedes verán algunas iniciativas que tienen que ver, bueno, este tiene que ver con el Ministerio Público. Antes de pasar a gobiernos regionales, hay una iniciativa aquí del Ministerio Público, ya que se mencionó el tema del Poder Judicial. Dice, en el marco del proyecto Apoyo a la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la actuación del Ministerio Público para la investigación de los delitos de violencia de género y feminicidio en el Perú. También tiene que ver con acceso a la justicia, lo que les decía, y es algo que también ha salido a partir de la intervención que tuvo Nancy. Y aquí se realiza un diagnóstico de estereotipos de género, estamos hablando aquí ya no del Poder Judicial, sino del Ministerio Público, y se realiza un diagnóstico, y también, pues, lo que hemos visto es que la actuación de la investigación de los delitos de violencia de género y feminicidio en el Perú ha tenido realmente la posibilidad de contar con data. Y eso es algo que antes no se tenía. De hecho, uno de los grandes problemas en cuanto a violencia de género es que la policía tenía datos, el Ministerio Público distintos y el Poder Judicial otros. Y recientemente las instituciones se han puesto de acuerdo para ver qué data se va a reportar en temas de feminicidio. Entonces ha tenido reuniones muy importantes en el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía. Estos diagnósticos entonces, o contar con líneas de base de información son muy importantes. Y ahora sí, lo que les comentaba acerca de gobiernos regionales y locales. Uy, todavía estamos en ministerios, perdón. Relaciones exteriores. Elaboración de un protocolo para las entrevistas de selección de personal CAS en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la finalidad de promover la igualdad de trato y oportunidades a mujeres y hombres, evitando prejuicios y estereotipos por razón de sexo y cualquier tipo de discriminación. Entre los aspectos considerados en el protocolo está la composición de mujeres y hombres en el comité de selección, evitar preguntas referidas a la vida personal del postulante o la postulante, utilización de lenguaje inclusivo no sexista ni estereotipada, y se elabora una cartilla informativa dirigida a quienes integran el comité de selección. Entonces esto está dirigido muy fuertemente a quienes están liderando los equipos de recursos humanos para que tomen en cuenta que a veces, de manera muy inconsciente, los estereotipos son permeables en estos casos y podrían generar situaciones de discriminación. Ahora sí, lo que les comentaba, ¿no? Gobiernos regionales, Cajamarca, por ejemplo, en mayo de este año, implementa un programa que se llama Decídete Pronto para la prevención del embarazo en adolescentes. Elabora e implementa un plan comunicacional con enfoque de género para la prevención de la violencia y erradicación de estereotipos de género, y crea un servicio de orientación y acompañamiento para casos de hostigamiento sexual en el trabajo. Trabaja sin acoso. En el caso de San Martín,
También este año elaboran un protocolo de atención integral de servicios de salud, priorizando derechos sexuales y reproductivos. Promueven coordinación con la Dirección Regional de Salud, servicios esenciales para la atención prenatal, parto, acceso a métodos de planificación familiar y atención de violencia sexual. Además, promueven y coordinan la implementación de servicios virtuales y o telefónicos para orientar y aconsejar sobre salud materna, prevención del embarazo adolescente y planificación familiar. Finalmente, una experiencia de Ayacucho, también de este año, elaboraron un diagnóstico de brechas para garantizar servicios esenciales para la atención prenatal, parto, acceso a métodos de planificación familiar y atención de inmediata violencia de género. Asimismo, han activado redes de protección interinstitucional frente a la violencia a través de teléfono y WhatsApp. Y finalmente, activaron redes comunitarias con participación de promotores de salud, autoridades comunales, etc., frente a signos de alarma de salud materna y o violencia de género. Hemos visto así un segmento de buenas prácticas. He buscado poner énfasis en buenas prácticas que se deriven de las propias personas que integraron este salón de clase, este salón Zoom de clase, pero aquí también tienen algunas buenas prácticas que pueden resultar de su interés, ¿no? Como en el tema de relaciones exteriores, como el Ministerio Público, y estas buenas prácticas pueden ser orientadoras para su quehacer institucional. También hemos visto gobiernos regionales, como les digo, este curso también busca poner énfasis en los gobiernos regionales. Entonces, dicho esto, yo cierro aquí con este tema de buenas prácticas. Creo que estamos todavía en un ámbito en construcción. Creo que son urgentes iniciativas como la que nos comentaban Indecopi, como un repositorio de buenas prácticas, para que así tengamos la posibilidad de acceder a más ejemplos, a más casos que puedan ser verificables, en los cuales podamos comprobar qué elementos dieron lugar a experiencias exitosas y cómo podríamos replicarlos. Entonces, la existencia de repositorios, creo yo, resulta crucial para que estas buenas prácticas tengan un impacto muchísimo mayor. Y bien, un encargo que he recibido ya con miras a las 2 siguientes sesiones, es decir, la sesión que tendremos el día miércoles y la sesión que tendremos el día viernes, es la evaluación final. La evaluación final es una actividad grupal, es una actividad que de alguna manera sintetiza todo lo que hemos venido conversando en estas sesiones. Esta es ya la 6ª semana que venimos encontrándonos y pues yo quisiera leer las indicaciones para darles unos minutos para que ustedes puedan conocer a los grupos con los cuales van a trabajar. Y el trabajo más intenso va a realizarse el día miércoles. El día miércoles van a trabajar en grupos durante toda la sesión. Y el día viernes yo voy a hacer una asesoría a cada grupo. Y cada grupo va a tener una asesoría de 15 minutos, porque van a ser 6 grupos en total. Entonces yo leo las indicaciones ahora. Ustedes conocen a los integrantes de esos grupos y si desean pueden hacerme también preguntas, ¿de acuerdo? Entonces aquí están las indicaciones. Los participantes son organizados en grupos. Los grupos ya van a ser definidos, los van a conocer hoy. Encontrar cuál es su grupo y la hoja de trabajo y documentos a revisar en el enlace enviado por el chat del aula virtual. Esta es una actividad que es una evaluación que vamos a realizar aquí, ¿no? Lea y analice el documento recibido respondiendo a las siguientes preguntas. Estas son las preguntas y si tuvieran dudas o consultas sería fantástico que pudieran conversarlas conmigo, también con sus grupos. En el documento seleccionado se identifica un contexto. Bueno, es que ustedes van a tener además a mano 2 políticas. Sería excesivo que trabajaran ambas, así que 3 grupos van a tener una política para poder analizarla y el otro grupo la segunda. Son 2 políticas diferentes, pero solamente van a tener que trabajar con una de ellas, dependiendo del grupo que les toque. Entonces, en el documento, en la política que les haya tocado, se identifica un contexto, una situación o un problema para atender. Además, son políticas reales. Aplique 3 criterios de análisis de género que permitirían que el documento identifique desigualdades o brechas de género. Pregunta, ¿los objetivos planteados en el documento responden o están dirigidos a cambiar la situación y condición de mujeres y hombres? Si su respuesta es negativa, reformule o proponga 3 objetivos de tal manera que el documento pueda cumplir con esta condición. Y luego expliquen sus propuestas. 3. ¿Se han diseñado tomando en cuenta el enfoque de género? Si su respuesta es negativa, reformule 3 ejes o lineamientos como mínimo.
Relacione esos lineamientos con los objetivos reformulados o propuestos en la pregunta anterior. Explique sus respuestas y revise todos los ejes o lineamientos considerados en el documento. Finalmente, luego de leer el documento y a partir del análisis hecho en las preguntas brindadas, tendrá que diseñar o reformular una actividad como mínimo por cada lineamiento o eje propuesto en la última pregunta dada. Cada grupo, como les decía yo, contará con una asesoría de 15 minutos que se dará el día viernes, 15 minutos de la docente, la que se dará en la siguiente sesión y para la cual el grupo deberá presentar un avance de su trabajo. Eso quiere decir que el día miércoles ustedes tienen que avanzar en su trabajo. Yo leeré sus avances y así podré hacer una retroalimentación el día viernes. El analista enviará el horario asignado de cada grupo por correo electrónico. Como en todos los casos anteriores, ustedes tienen una rúbrica, que yo siempre digo que es el documento que tienen que tener a la mano al momento de hacer esta evaluación para que puedan tener un resultado muy satisfactorio. Entonces, solamente voy a leer la columna que dice muy satisfactorio, ¿no? Que es lo que esperamos de ustedes. En la primera pregunta, que se refiere a usar criterios de análisis de género en el contexto, situación o problema identificado en la política. Para tener un resultado muy satisfactorio, es decir, tener 5 puntos, ustedes deben usar 3 criterios de análisis de género, y hemos visto cuáles son, para identificar con claridad las desigualdades o brechas de género relacionadas con el contexto, situación o problema identificado en la política. Ya ustedes conocen los criterios, los usan, ¿de acuerdo? Y de esa manera podrán tener esos 5 puntos. En la segunda pregunta, que tiene que ver con proponer o reformular objetivos de política con enfoque de género. Proponen o reformulan 3 objetivos relacionándolos con las desigualdades o brechas de género identificadas en el contexto, situación o problema de la política y fundamenta su respuesta. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienen que proponer o reformular 3 objetivos. Siguiente pregunta, bueno, mejor dicho, rúbrica de la siguiente pregunta, que tiene que ver con proponer o reformular ejes o lineamientos con enfoque de género. Para tener un resultado muy satisfactorio, ustedes proponen o reformulan 3 ejes o lineamientos considerados en la política, relacionándolos con los objetivos propuestos o reformulados en el ejercicio y fundamenta su respuesta. Y finalmente, en la pregunta número 4, propone actividades con enfoque de género. Propone 3 actividades, una por cada lineamiento propuesto o reformulado, dirigidas a atender las desigualdades o brechas de género identificadas. Entonces aquí hay como una suerte de secuencia, ¿no? Si se dan cuenta, las preguntas están concatenadas con las preguntas anteriores. Aquí tienen que proponer 3 actividades, una por cada alineamiento que han considerado en la pregunta anterior. Eso también vale 5 puntos. En total, entonces, ustedes tienen que responder 4 preguntas, cada una de las preguntas tiene un valor de 5 puntos, y para tener los puntajes completos, ustedes van a atender a la mano la rúbrica y van a poder ver cuántos hacen falta, ¿no? Si quieren tener el puntaje completo son 3 criterios en la pregunta 1, si quieren 4 puntos son 2 criterios, si usan un criterio son 2 puntos y si no aplican los criterios ningún punto. Ya conocen esta lógica de evaluación y ahora sí les cedo el turno a Shirley para saber que... me parece que hay preguntas. Hay 2 manitos levantadas. Perfecto. Aimé y Leo Hans. Aimé, por favor. Sí, disculpa, una consulta. En la cuarta pregunta dice 3 actividades por lineamiento, entonces serían en total 9 actividades a desarrollar, ¿es correcto? Propone o reformula 3 ejes o lineamientos. En la cuarta pregunta, ¿me dices una tercera? Perdón. En la cuarta. En la cuarta, ¿no? Propone 3 actividades, una por cada lineamiento propuesto o reformulado dirigidas a atender las desigualdades o brechas de género. Son 3 actividades, una por cada lineamiento. En total 3. Sí, 3. Ok, ya. Sí. Gracias. ¿La pregunta de Hans? Sí, también era respecto a la 4. Bueno, Cuando sí. hablamos de actividades, ¿nos estamos refiriendo a los servicios de la política? Son las actividades operativas, son las que pondríamos en un POI. Y puedes orientarte a partir de lo que la política establece. De hecho, fue un poco lo que orientó las actividades que identificamos en la sesión pasada, en el ejercicio pasado. Pero sí, esto es como lo más cercano, ¿no? A la población, probablemente, a las actividades operativas. A eso se refiere. Ok.
¿Hay alguna otra consulta sobre este tema? Se vincula entonces bastante al ejercicio que hemos hecho sobre San Roque. ¿Alguien ha habilitado su micrófono? Mónica. Sí, un favor, ¿tú crees que puedan mandarnos por chat esto mismo que estamos leyendo ahorita, o sea, los criterios? Sí es posible, ¿verdad, Shirley? Sí, claro que mandarlo sí. por chat? Ya, Vamos a fantástico. compartirlo ahora. Gracias. Así mismo también vamos a compartir por el chat cuáles van a ser los documentos que ustedes van a realizar el trabajo. Son 6 grupos, a 3 grupos les va a tocar la Política Nacional Agraria y a los otros 3 grupos les va a tocar el Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019 al 2030. Entonces, dependiendo del documento que les toque, ustedes van a responder las preguntas que la profesora ha explicado. Se ha compartido a través del WhatsApp quiénes son los grupos. Les pedimos, por favor, vamos a darles solamente un corto tiempo para que ustedes puedan compartir datos entre ustedes. Si pueden ir coordinando, genial. Y si no, como dijo la docente, el día miércoles ustedes van a contar con la hora y media para que puedan avanzar con el trabajo. Y el día viernes la asesoría. Igual también vamos a compartir a través del grupo cuál es el horario. ¿Cuál es el horario de la asesoría? Porque cada grupo tiene 15 minutos. O sea, el primer grupo va a tener de 6 a 6 y cuarto, el segundo de 6 y cuarto a 6 y media, el tercero de 6 y media a 6 y 45, perdón, de 5 a 5 y cuarto, y así hasta completar el sexto grupo. ¿Ya? ¿Me permite, Shirley? Claro Entonces, que sí, Eulalia. Gracias. Entonces, el día miércoles prácticamente recién empezamos la tarea. Así es. El miércoles empiezan la Ya tarea. estaba pensando en mi cabecita qué hacer. Bueno, entonces el viernes tenemos la asesoría y se supone que el trabajo se entrega, no es que lo vamos a exponer como los anteriores, como las anteriores tareas que teníamos donde en una plenaria exponíamos. No, el trabajo todavía se entrega por la dificultad que tiene y el peso que tiene, que es del 40% de la nota final, todavía el día lunes 23. Ustedes van a contar con una semana para realizar el trabajo. Por eso ahorita lo que queremos es que ustedes se puedan reunir, compartir información, leer el trabajo para que ustedes vengan a clases el día miércoles solamente a trabajar. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna duda adicional con respecto a esta actividad que, como expliqué, vale el 40% de la nota final? Sí, Shirley, hay una consulta. En el trabajo nos ponen, en el caso, por ejemplo, del café, el Plan Nacional de Acción del Café Peruano, hacer clic en el enlace, pero no hace clic. No sé si pueden, en todo caso, pasar por el WhatsApp el link del Plan Nacional, por favor. Vamos a compartir los documentos del Plan Nacional del Café y también de la política agraria, Política Nacional Agraria, para que también lo tengan. Perfecto, gracias. Justo les están preguntando por el chat si las lecturas las enviarán hoy. Sí, ahora justamente Shirley lo va a enviar y también preguntaban qué políticas son. Una es del café y la otra es la política agraria. Entonces son dos. Y a cada grupo le va a tocar una nada más. Solo que tienen que ver cuáles toca. ¿De acuerdo? Entonces, la idea sería que puedan intercambiar correos o teléfonos, así que los enviamos a grupos, ¿verdad, Shirley? Sí, los enviamos a grupo para que puedan unos 5 minutitos hacer compartir esa información. Y recuerden, por favor, su control de lectura. Hoy día vence los que le faltan. 11:55 se cierra la plataforma. ¿Ya? Entonces, 5 minutos en el aula y ya nos estaríamos despidiendo. Sí, ¿ya? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos entonces en sus asesorías el día viernes. ¿De acuerdo? El miércoles es solo para que ustedes trabajen íntegramente durante la hora de Zoom, hora y media de Zoom. Nos vemos. Gracias. Hasta el miércoles, gracias. Muchas gracias. Hasta Los envío a el grupos miércoles. ahorita. Chao.